Sin filtro. Empoderando voces, desafiando estereotipos. Sin filtro. Una alianza entre Fundación Procrear y DC Radio, la emisora de la Alcaldía de Bogotá. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filtro. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante y que muchas personas saben, o digamos que otras también desconocen el concepto, y es las ASP, actividades sexuales pagadas. Exploraremos este tema desde una perspectiva informada, desmontando mitos y discutiendo las realidades que enfrentan las personas que trabajan en estos escenarios. Para ello contamos con una invitada muy especial y experta en el tema, Viviana Linares. Bienvenida a este espacio de Sin Filtro. Te damos pues el paso para que nos puedas contar un poco sobre tu perfil, qué haces y nos cuentes un poco sobre el término de ASP. Gracias, Jenny. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Yo soy trabajadora social, especialista en desarrollo humano y bienestar social de la Universidad Externado de Colombia, y tengo experiencia en el trabajo con las actividades sexuales pagadas a nivel distrital desde hace 6 años. He tenido la posibilidad de estar en diferentes escenarios, trabajando desde diferentes sectores con las mujeres y las personas en general que realizan actividades sexuales pagadas. Por contarte entonces, para empezar a hablar de lo que son las ASP, se reconocen, digamos que históricamente es un trabajo que ha permanecido a lo largo de la historia, es una actividad económica y que se identifica más sencillamente en la sociedad como las actividades sexuales, o como el trabajo sexual, o como la prostitución. Ahora, bajo los términos que nos establece la política pública, hablamos de las actividades sexuales pagadas. Estas actividades están generalmente realizadas por mujeres, es una actividad que ha sido feminizada. No quiere decir que no hayan hombres en la actividad, sí existen, pero visiblemente ha estado más asociada a mujeres pues a lo largo de la historia. Te puedo contar que en la ciudad de Bogotá tenemos actividades sexuales pagadas en 18 de las 20 localidades. Son actividades que también han, digamos que, migrado de modalidades también debido pues a las dinámicas sociales un poco. Te puedo contar también que después de la pandemia el aumento de las actividades sexuales tipo webcam, tipo spas, estudios web, aumentó pues notablemente de lo que conocíamos como las actividades o las modalidades que generalmente se identifican que son las modalidades en calle o en establecimiento, o escort o acompañantes, que es como generalmente se ha identificado pues la actividad en la ciudad. Pero en este momento podemos hablar de que hay un aumento notorio de lo que son actividades a través de medios digitales, actividades sexuales pagadas. Viviana, cuando tú hablas de las políticas públicas, desde el término actividades sexuales pagadas, ¿hay alguna razón de por qué las políticas públicas han venido cambiando este concepto? En algún momento hablamos sobre trabajo sexual, en otros momentos hablamos sobre el tema de ejercicio de prostitución, y en la actualidad pues hablamos de ASP. ¿Hay alguna razón de esos cambios desde las políticas públicas? Sí, a la luz de la política pública no se reconoce, o sea, históricamente como que el término más frecuente es prostitución o trabajo sexual, pero a la luz de la política pública no podemos hablar de un trabajo como tal, porque no existe un vínculo laboral entre la persona que lo realiza y la persona que, digamos, contrata el servicio, sea pues una persona que fue a contratar como tal el servicio puntual, o sea la persona dueña o administradora de un establecimiento. No existe un vínculo contractual, no existe un trabajo. Entonces, a la luz de este concepto de que no hablamos de un trabajo reconocido, no hay unas prestaciones sociales, no hay una seguridad social, hablamos de unas actividades sexuales pagadas, entendiendo que es una actividad económica que realizan las personas de manera autónoma. ¿Sí? Que esto es también supremamente importante reconocer. Partimos del principio de que las actividades sexuales las realizan las personas de forma voluntaria, personas mayores de edad, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. No podemos hablar de menores de edad en términos o en escenarios de actividades sexuales pagadas. Si lo viéramos así, si viéramos menores de edad, que podemos saber que existen casos, por supuesto que sí, estamos hablando de una explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, y estamos hablando de un delito. Reconocemos entonces, a la luz de la política pública, que es una actividad económica que permite recibir un ingreso por un servicio
que no constituye delito y que lo realizan personas mayores de edad de forma autónoma, voluntaria, pues teniendo en cuenta la autonomía de sus cuerpos. Ok, respecto a esto, también en algún momento se hablaba de diferentes conceptos como putero, comprador de sexo. ¿Qué podemos hablar como de estos conceptos alrededor o de los clientes o de los hombres en su mayoría que van a buscar actividades sexuales pagadas? Pues mira, en cuanto a los conceptos, digamos que es muy complejo llegar a cambiar como los imaginarios o los conceptos que tiene cada persona para definir los servicios, pero pues sí sigue manejando como la estructura o el término de cliente o persona que consume, compra un servicio a otra persona que lo ofrece, es decir, estamos hablando acá de unas relaciones de poder que también conllevan a otras situaciones frente al ejercicio de las actividades sexuales pagadas como términos de violencias, ¿sí? Incluso las mujeres o las personas que realizan ASP no se reconocen no todas se reconocen como personas que realizan actividades sexuales pagadas, mantienen todavía algunos términos como yo soy prostituta o yo soy puta o yo soy trabajadora sexual. Y ante eso pues es una postura completamente autónoma, cada persona reconoce cómo se quiere visibilizar, pero pues sí tenemos como claro que bajo los conceptos de lo que nos establece la política pública estamos hablando de que es una actividad sexual pagada. Dentro de estas actividades sexuales pagadas, tú hablabas de las modalidades. ¿Nos puedes contar un poquito más a profundidad de esas modalidades que hablamos de las actividades sexuales pagadas? Sí, pues las modalidades, como te decía, han venido migrando un poco, principalmente ha sido a raíz de la pandemia, pero principalmente podemos identificar modalidades de actividades sexuales en calle, en las que en este momento en Bogotá tenemos reconocida una zona de alto impacto que queda en el sector del Santa Fe, localidad de Los Mártires, que es como está reconocida por el POT como la única zona en Bogotá para el ejercicio como tal de las actividades sexuales. Sin embargo, hay otras zonas de Bogotá donde vemos este ejercicio en calle, como por ejemplo un sector Llano Grande, Patio Bonito, un 7 de agosto. Estas actividades en calle, pues básicamente funciona de esa manera. La persona que ofrece el servicio se ubica en un punto estratégico de la zona donde ya está de alguna manera identificado el servicio y pues llega a un acuerdo con su cliente, lo oferta y lo que hacen es acceder a alguno de los, digamos, hoteles, moteles o de las zonas donde pueden llegar a prestar el servicio como tal. Esa es la modalidad en calle, funcionan generalmente de esa manera. Hay unos sitios de contacto también que a veces pueden llegar a ser muy estratégicos para la persona que ofrece el servicio, como una cafetería, como, ¿qué te digo yo? Un bar. Incluso en este caso podemos llegar a hablar también del tipo de barra y tanga, que es un punto de contacto donde no necesariamente tienen la habitación o lugar para prestar el servicio, pero donde la persona llega a contactar a la otra para que le ofrezca el servicio sexual. Esa podría ser la primera modalidad que reconocemos como modalidad en calle. Hay otra modalidad que es la modalidad en establecimiento, que ya son sitios específicamente reconocidos como sitios de ejercicio sexual. Sí. Entonces son los establecimientos donde, te comentaba ahorita un poco, sí existen unas relaciones de poder, pero no una relación laboral. La chica llega por la necesidad que sea, la situación o la decisión que quiso tomar y busca que en este establecimiento pues le garanticen que pueda estar unos turnos. En esos turnos ella ofrece los servicios y en estos mismos establecimientos sí existen el lugar específico donde pueden prestar el servicio. Te estoy hablando de una habitación. Esa sería como una modalidad de establecimiento. Sí. Y lo que vimos que se incrementó después de la pandemia es la modalidad virtual o webcam. En este momento en Bogotá tenemos muchos estudios web en los que pues se ofrece un intercambio de servicios sexuales a distancia. Acá hay otro tema también, y es que muchas de las chicas que prestan los servicios en los webcam no se reconocen como trabajadoras como tal de servicios sexuales, porque ellas lo que refieren es como no hay un intercambio, no hay un contacto persona a persona, yo no me reconozco como una persona en actividad sexual pagada. Pero si lo miramos, sí hay un intercambio económico por un servicio, un servicio web.
Y esta modalidad ha incrementado mucho. Sobre todo lo que hemos identificado, lo que uno más evidencia en estos sitios web, es que hay la mayoría de mujeres son jóvenes y son mujeres con ciertas características. En algunos de estos sitios sí logran establecer de alguna manera una relación laboral, digámoslo entre comillas, en la medida que hay una persona que administra, que genera unos ingresos, además porque los ingresos van generados principalmente hacia la persona dueña como tal de ese estudio web, y trabajan o hacen la actividad por un porcentaje. Ok, sí. Esta es una de las que más ha incrementado, y también es una de las que tratamos como de llegar más fuertemente con ellas, porque hay chicas, yo te puedo decir, hay chicas desde los 19 años, pues que ya se visibilizan porque son mayores de edad, pero que no sabemos si tal vez lleven el ejercicio desde unos años atrás, cuando era menor. Entonces, acá también te podría decir, ya pasando pronto como a otro tema, que también es una de las modalidades en las que más riesgos psicosociales existen, ¿no? Porque en la medida que tú prestas un servicio virtual, entre comillas, digamos que a la fuerza, o pues sin estar como en ese momento de excitación, no hay lubricación, no hay ganas, no hay deseo, y estar tú todo el día estimulando tu cuerpo, tal vez con objetos, ¿sí? Con juguetes, con prácticas que tú generalmente no realizarías, pero que lo estás haciendo porque tienes que complacer a un cliente que te va a generar un ingreso, genera unas afectaciones psicosociales altísimas. Y pues es uno de los temas fuertísimos que tenemos que empezar a trabajar con ellas, sobre todo porque son la mayoría mujeres en ciclo, en curso de vida jóvenes. Vivian, eso que tú dices en el tema de los riesgos, ¿puedes contarnos un poco de los riesgos psicosociales, digamos en el tema de las modalidades webcam, pero también de esos riesgos que tienen las mujeres que están en calle o en establecimientos, esos riesgos psicosociales, emocionales, pero también hablar de esos riesgos en el tema de protección con condón, o qué otros sistemas de protección se usan en estos escenarios? Vale, y mira que ahí me haces pensar en algo muy importante, y es hay varios riesgos de salud ocupacional a los que están expuestas estas mujeres, no solamente al uso del preservativo, y creo que también tenemos que llegar un poco más allá, porque generalmente se asocia a que el riesgo más grande que tiene una persona en actividades sexuales pagadas es el riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Y te podría decir también que estadísticamente ese no es un riesgo tan alto, no es una cifra tan elevada para las personas que realizan actividades sexuales pagadas, es decir, no son quienes son más portadoras de ITS, ¿sí? Todo lo contrario, porque siempre tienen muy claro que para el ejercicio de la actividad deben sí o sí protegerse. Una protección. Pero te podría decir también, tienen varios riesgos ocupacionales que si le damos una mirada más allá y habláramos como si de verdad tuviera o la actividad se prestara en términos laborales como tal, están expuestas a riesgos por iluminación, porque las zonas son supremamente oscuras, hay unos riesgos de ruido, de pérdida de audición altísimos por los volúmenes de la música, por los niveles de ruido, tenemos riesgos también de caídas, riesgos posturales en la medida que utilizan sobre todo en la prestación del servicio, cuando están en un show que generalmente vemos en los establecimientos, las pistas con los tubos de pole dance, el uso de los tacones altísimos, el riesgo de caídas, el riesgo postural. Más allá de los riesgos por uso de preservativo, creo que también hay que considerar muy en clave este tipo de riesgos. Eso en cuanto al tema físico, pero en cuanto al tema psicosocial, son mujeres que están expuestas a riesgos de vulneración de derechos todo el tiempo, a violencias. Tenemos un alto riesgo de violencias psicológicas, violencias económicas, violencia física, en la medida que en algunos casos los clientes o la persona que contacta el servicio cree que porque está dando una retribución o está pagando por ese servicio, puede llegar a hacer con esta mujer lo que se le ocurra, ¿sí? Y tenemos casos también de riesgos de feminicidio y algunos lamentables feminicidios consumados principalmente en chicas trans que ofrecen los servicios y que contactaron a su cliente, pactaron el punto de encuentro, llegó ella a su cita, pero resulta que el cliente no era el único que iba a estar, sino que, oh sorpresa, llegaron 3 o 4 personas más y abusan de la chica, y como te decía, hemos tenido casos de feminicidios, precisamente
pues como por esta exposición. Entonces siempre hay una prevención, siempre hay una angustia de saber que, sí, de poder saber si yo me voy a ir a prestar un servicio, voy a estar bien o no, voy a regresar o no. Se mueven mucho las redes de apoyo entre ellas para saber cómo le fue, en dónde está, mándeme su ubicación, porque la exposición a salud mental de ellas es altísima. Eso por un lado. Por otro, la mayoría de mujeres que prestan los servicios no, digamos que manejan una doble vida, entre comillas, porque la mayoría de sus redes o familiares no saben o no conocen la actividad que desempeñan. Entonces son mujeres que pueden decir que trabajan como camareras, trabajan en un restaurante, trabajan en un call center, pero pues realmente realizan la actividad sexual. Y también están en riesgo de que en medio de la prestación de la actividad encuentren a alguien conocido, vecino, vecina, familiar, que la pueda reconocer y pues cómo eso impacta en caso tal que salga a la luz su actividad. Entonces, ese es uno de los riesgos más altos con ellas y también cómo eso impacta en todos sus autos, ¿no? En su autoestima, en su autoconcepto, en su proyecto de vida, en su mismo proyecto de vida. Todo este tema tiene un impacto fuertísimo. Eso que tú dices, Viviana, es muy importante y en algún momento, pues desde Fundación Procrear, que hacemos los recorridos, las identificaciones y pues digamos dar respuesta a las necesidades de las mujeres. En algún momento en un recorrido que estábamos realizando, una mujer se acercó y nos dijo: no quiero que me entreguen más condones. Condones vienen y nos entregan todas las instituciones, y es verdad, o sea, desde salud, las subredes en territorio, todas las agencias de cooperación están pensando en lo que tú decías, en el riesgo de que las mujeres no se infecten de una enfermedad de transmisión sexual, de VIH, entonces digamos que está muy enfocado en la actividad sexual pagada como en sí solo fuera ese riesgo, pero esa mujer se acercó y nos dijo como: ustedes, ¿por qué no nos hacen un taller sobre las venas varices? Estamos de pie todo el tiempo. Sí. ¿Cómo podemos mejorar ese tema de las venas? Porque llego a la casa y me están doliendo las piernas, ¿qué puedo hacer? Y ahí aterrizamos y dijimos, claro, no podemos caer en la misma como andar en automático, como muchas instituciones que si bien hacen un trabajo valioso en la entrega de condones, porque sabemos que también son muy costosos, que no pueden acceder, que si van a una residencia les cobran por los condones, que si van a un establecimiento les cobran. ¿Cómo ir más allá desde lo que tú mencionabas y es ese tema de la salud ocupacional, que es ir más allá de pensar en que la mujer solo la vagina, la vulva y presta el servicio sexual? Y respecto a la salud mental, también nos decían como que ellas se sienten expuestas al tema de lo digital hoy en día. Uno ve, por ejemplo, en el Santa Fe, cómo pasan los hombres, por ejemplo, los que van en moto con los cascos grabando, y después esto uno lo ve en un TikTok, o los hombres que tienen un término mal llamado y es el putitour, que llaman. Entonces pasan y graban con todos sus amigos, se van riendo y luego exponen esto en las redes sociales, el daño que les ha generado a estas mujeres. Entonces ellas también dicen, no sabemos si pararnos afuera y ofrecer el servicio o escondernos porque no sabemos si nos están grabando o qué están haciendo. Entonces creo que esto de las redes sociales también ha generado un impacto terrible en la salud mental pues de las mujeres. No sé, digamos, de respecto a estos riesgos, ¿qué más nos puedes profundizar? Pues mira, yo creo que la apuesta grande que debemos tener como distrito, tenemos la política pública, que esta política pública, de pronto para poner un poco en contexto, surge a raíz de un abuso policial, sí, un abuso de autoridad que sufrieron algunas mujeres en la plazoleta de la Mariposa durante el ejercicio de la actividad. Y estas mujeres se organizan y dicen, no pueden abusar de nosotras porque no estábamos haciendo ningún delito. Las llevaron, las tuvieron en la UPJ un montón de tiempo en unas condiciones nada dignas y ponen una tutela. A raíz de esto, la sentencia T594 de 2016 sanciona que el distrito debe garantizar los derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas. A la luz de esta política pública, el sector, todo el distrito, los diferentes sectores del distrito deben dar respuesta a esas necesidades. Entre esas están estos riesgos que estábamos mencionando hace un momento. Sí. Entonces yo creo que la apuesta grande es poder dar respuesta como instituciones a esas necesidades, es decir, yo considero que se debe desde el sector salud, por ejemplo, principalmente, poder tener esas sensibilizaciones con las mujeres acerca de estos riesgos, poderles dar algunas medidas
no sé, como sugerencias de cómo poder mejorar sus posturas, de cómo poder hacer unas pausas activas, porque sí, evidentemente los riesgos físicos son altísimos. Yo siento que en cuanto a los riesgos en salud mental, hay medidas que se están implementando y hay estrategias que se están implementando. De hecho, en recorridos que se realizan en las zonas y en la oferta distrital que tenemos un equipo de psicólogas al que pueden acceder las ciudadanas, pues en caso tal que requieran algún tipo de asesoría, ¿sí? Y que ya se reconoce como un poco la necesidad de tener que hablar de estas situaciones. Pero sí es necesario sí o sí poder tener un trabajo con ellas mucho más amplio y mucho más centrado en medidas o formas o maneras de cómo tener digamos que un manejo más responsable del cuerpo, entendiendo lo que el cuerpo es la herramienta que de alguna manera está permitiendo tener ese ingreso como tal, ¿sí? Y creo que la apuesta grande sí sería poder tener con ellas unas sensibilizaciones más profundas al respecto. Sin embargo, también es muy complicado entender las dinámicas de las mujeres, ¿sí? Porque podemos pensarnos en muchas actividades maravillosas, pero su día a día no permite que estén 100% conectadas con lo que ofrecemos o con lo que podamos llegar a impactarles. Entonces, a veces esa es una barrera grande que tenemos en la medida que los tiempos son muy limitados. O sea, yo puedo planearme estar en una visita o poder querer atender a una mujer, que te digo yo, 1 hora o unos 20 minutos, pero si para ella la prioridad es su actividad, y lo entiendo porque es lo que le genera su ingreso, es de donde come, de donde paga servicios, de donde atiende a sus hijos y demás, también debo entender yo como profesional que si esta señora me está facilitando a mí 5 o 10 minutos, debo debo optimizar ese tiempo al máximo para poderle brindar lo principal y asegurarme de que ella entiende qué es lo que yo quiero transmitirle, ¿sí? Porque también siento que eso es supremamente importante, tener una relación de empatía con las mujeres, poder reconocer también desde los diferentes sectores y organizaciones sociales cómo es esta dinámica de las mujeres en ASP, porque siento también que muchas veces nos quedamos como con el estigma y el imaginario que hemos tenido por años, que son mujeres que en algunos casos he escuchado y siempre digo, esos términos no los deberíamos usar como el trabajo fácil o la vida fácil o la vida alegre, porque no tiene nada de fácil ni nada de alegre. Y creo que estas realidades solamente se entienden cuando como profesionales o como personas o como comunidad estamos en las zonas, estamos con las mujeres y entendemos realmente cómo es el ejercicio de su actividad y nos permite como abrir los ojos y decir, venga, esto no es un trabajo fácil, no están allí por gusto la mayoría de ellas. Y pues afortunadamente por la decisión que lo haya tomado, pues es lo que le está generando un medio de subsistencia, ¿no? Entonces sí creo que desde lo sectorial debe haber mucha más empatía y mucha más cercanía para poder tener con ellas como ese acercamiento y poderles decir, mira, de esta manera puedes llegar a mejorar tu salud a pesar de que realices la actividad o en la modalidad que la realices. Vivian, eso que tú dices me hace pues pensar en dos conceptos que se han manejado a lo largo de la historia y no estaba contemplado para, digamos que dentro de este episodio, pero digamos que en el tema de las actividades sexuales pagadas siempre han habido dos extremos, ¿no? El tema de la abolición y el tema del protrabajo. ¿Podemos hablar un poco sobre estos términos? Sí. Digamos que hay 4 posturas que se reconocen hablando de las actividades sexuales pagadas. Está la postura abolicionista, que precisamente, como lo dice la palabra, lo que pretende es que no existan las actividades sexuales pagadas, que desaparezcan y que de ninguna manera pues se ejerzan, pues entendiendo que efectivamente no es una actividad o digamos un trabajo, entre comillas, reconocido o digno, ¿sí? Que dignifique. Un poco es esa la postura abolicionista. Está la postura de la reglamentación, que precisamente lo que busca es como tener un control, digamos, sanitario de las medidas que permitan o favorezcan que el ejercicio se realice de una manera adecuada, entre comillas, muy en términos de sanidad. Entonces, que cumpla con la norma, que el establecimiento, no sé, tenga su señalización para evacuación, que tenga el cambio de las sábanas, que tenga las bolsas rojas para el desecho de biológicos y demás. Esa sería un poco la postura de la reglamentación.
Y la postura legalista va un poco más hacia un modelo feminista, pro-sex, que lo que dice, o la postura como tal es: yo, mujer, soy autónoma, tomo decisiones sobre mi cuerpo, y yo lo que pretendo es que me permitan hacer mi actividad porque yo lo deseo, así lo decidí, pero que por lo menos tenga un reconocimiento de derechos y tenga una garantía de derechos como mujer que realiza la actividad. ¿Sí? Esas son las posturas como tal que hay, y en medio de estas posturas también se movilizan mucho las mujeres. Tenemos mujeres que efectivamente dicen esto no debería existir, tenemos mujeres que en este momento se están dando la lucha por reglamentar de alguna manera un poco mejor la actividad sexual. En este tema yo te podría decir que hay una vulneración de derechos enorme, ¿sí? Y que hay que mirarlo como con una lupa y un detalle más profundo, porque por ejemplo podemos decir, hay una mujer que presta los servicios, pero es su cuerpo, es autónoma, lo hace de manera libre, espontánea, porque lo decidió, pero cómo de mi cuerpo se está lucrando la persona que administra, claro, la persona dueña del negocio, o cómo de mi cuerpo se están lucrando en los estudios web, que ahí también viene una inequidad altísima que pues ya será como motivo de estudio después o de análisis, pero ahí viene una postura interesante, porque fíjate, por ejemplo, que pasa mucho en los estudios web. Generalmente el 70% de los ingresos es para el estudio y el 40% es para la mujer, sí, y quien está realizando la actividad pues es ella, claro, ¿sí? Entonces un poco es esa como la luz de las posturas, y que entre las tres posturas se mueven las mujeres todo el tiempo. O sea, son extremos, cada una tiene una postura diferente, y también creo que como el ciclo de vida en el que está cada mujer permite tener una mirada diferente, ¿sí? Sí. De pronto las chicas que están como inmersas en este momento, empezando a estar y tal vez en la modalidad web, van un poco hacia ese modelo de la legalista, uh-huh, ¿sí? Y las mujeres tal vez ya mayores de 40, 50, que han tenido otro tipo de ejercicios, que tal vez ha sido en calle, que ha sido en zonas demasiado vulnerables, como una Mariposa, como un Santa uh-huh Fe, como una Alameda, tal vez ellas ya tienen otra mirada y dicen, no, es que esto de verdad definitivamente ya no debería existir. Sí. ¿Sí? Entonces también se mueve mucho también como entre el curso de vida de cada una de las mujeres y de la forma en que lo han tenido que realizar. Sí, bueno, ya para ir cerrando, Viviana, muchísimas gracias por aterrizarnos a esos conceptos, también a esa historia que hay detrás de las mujeres, de esos términos digitales, pero de esos términos de calle que conocemos, también por quitar esos imaginarios, también que es muy importante esto que tú mencionabas, de ir más allá de lo sexual, de lo reproductivo, a pensar un poco más en la salud mental. Todos estos saberes que tú nos traes desde tu experiencia son muy valiosos. Estamos muy agradecidas de que estés en este espacio, y como lo mencionamos en el episodio anterior, esperamos que esto pueda tener otros episodios, porque es un tema que no lo podemos dejar ahí, sino es un tema que necesita más información. Esto que tú mencionabas de las leyes, también muy importante, porque a veces vamos en automático y como que no sabemos qué leyes hay, qué políticas sí públicas. Entonces todo esto que tú nos mencionas es muy valioso para todas las personas que van a escuchar este podcast. Y ya para finalizar, Viviana, ¿nos puedes dejar como un mensaje en el tema de dignificar a estas mujeres que hacen parte de las actividades sexuales pagadas? Sí, Jenny, yo creo que lo más importante es que podamos desde la empatía llegar a analizar y dejar de juzgar un poco, y tener esa mirada moralista, romper los mitos que siempre se le han asociado a las mujeres en actividades sexuales pagadas, como por ejemplo decir que es la mala mujer, que es la mala madre, que no tiene un proyecto de vida, porque definitivamente no es así. Y creo que es lo más importante que debemos hacer como sociedad, también como comunidad, porque existen, o sea, definitivamente toda Bogotá, hablando acá del contexto distrital, tiene las ASP y están en la sociedad, y no debemos invisibilizarlas. Ya bastante tiempo han estado ellas sometidas a estigma, y creo que precisamente por eso es que ellas no se quieren visibilizar, porque han tenido muchas barreras, demasiadas barreras hasta en los servicios básicos como salud, como educación, por el hecho de hacer la actividad. Entonces creo que lo importante es poder entender que son mujeres
ciudadanas que necesitan una garantía de derechos como cualquier otra mujer, acá hablando en el contexto femenino, y que se debe romper esos mitos y esos estigmas que se han asociado siempre al ejercicio de la actividad como la mala mujer o la mala persona, o la mujer que no es digna de tener o digna de alcanzar otro tipo de metas, porque definitivamente son ciudadanas como cualquiera de nosotras, y creo que eso es lo más valioso que deberíamos empezar a reconocer y a tratar pues de dejar de estigmatizar a la población. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Esperamos poderte tener en otro episodio. Gracias, Jenny, por la invitación y pues bueno, con gusto. Acá estaré nuevamente. Claro que sí, gracias. Sin Filtro, un producto de la estrategia Hacemos Parte de la Fundación Procrear, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, y por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Una alianza entre Fundación Procrear y DC Radio, la emisora de la Alcaldía de Bogotá.